en las duras y en las maduras. Y así murió, con su confianza depositada en Dios, fiel a Cristo y a la Iglesia, identificado con sus hermanos, a los que ciertamente no habrá querido traicionar. Algún día lo sabremos con certeza. Bien, toda una reflexión donde trata de mostrarnos que lo que ocurrió fue un martirio. La materialidad del asesinato se transforma en martirio. Y después otro pasaje más largo, pero me parece muy vivaz, ¿no? En un Benito en carne viva, diríamos, donde nos habla del perdón. Cuesta perdonar. La carne se revela y considera absurdo y cínico dar el abrazo del perdón a siniestros malhechores. Ante la idea de ciertos perdones, el hombre se avergüenza de sí mismo, cree perder su dignidad, se siente un gusano. Es cierto, una vez más, pero lo que es imposible al hombre es posible a Dios. Perdonar es un don de Dios que debemos implorar. Yo creía haber perdonado. Esa misma madrugada del 21 de marzo, que es la fecha del atentado, creía haber perdonado en las misas del 21 y del 22. Creía haber perdonado el 23, Domingo de Ramos, cuando inclinado sobre el piso, lavaba la mancha de sangre que había tomado las formas de América del Sur. Cuando borraba las dispersas huellas del delito, pidiendo a Dios que el holocausto del padre Dorniak nos llamara a todos a la conversión, invocando la protección de Dios sobre nuestro pueblo, orando especialmente por el arrepentimiento de sus verdugos. Pero les debo confiar que entonces no había perdonado. Era un simple juego de espejismo emocional. No me había mentido, pero me había engañado. Tuvieron que pasar largos días de enconada lucha hasta dejarme vencer por la insistente gracia de Dios. ¿Perdonar a esos desalmados? Era la pregunta que como un silbido de serpiente mañana y noche me perseguía hasta enloquecerme. Iba y volvía al Evangelio, iba y volvía a esa madrugada del 21 de marzo. Jamás había visto tan de cerca como aquella mañana el misterio de la iniquidad. Nunca me vi envuelto como esta vez en un torbellino de violencia tan repelente y tan satánica. ¿Perdonar tan inaudita profanación? Mi fe, debilitada y atacada, se sentía convulsionada. Todo iba perdiendo significado ante mis ojos. Ardía interiormente mientras el barro de mi carne, convertido en lava, avanzaba calcinando cualquier brote de reconciliación y perdón. Un silencio infinito descendía después a mi espíritu como una raíz que se hunde en las grietas de una roca, camino hacia un abismo cuyo fondo nunca alcanza. La soledad me mordía las entrañas. Una gris desolación me invadía como las cenizas después de un despiadado incendio van cubriendo y penetrando de siniestro polvo calles, casas, valles y montes. La desesperación comenzó a hacer su entrada en mi ser verticalmente como una aguja inmisericordia y fría. Me parecía que Dios se hubiera retirado a un costado y que estábamos a la merced de una generación maldita. Solo atinaba a repetir: Dios mío, qué inicuo es todo esto. Perdonar cuando se había violado lo más sagrado. Donde quiera posar a la vista encontraba los estigmas del dolor brutalmente provocado por la injusticia. El padre Dorniak, Carlitos, mi gran hermano y amigo, asesinado. Su padre anciano, apoyado en su bastón y en mí, arrastrándose en su cuerpo y en su espíritu hacia la tumba de su hijo. Su padre, marcado por el sufrimiento del inmigrante y por el duro trabajo del albañil. Sus hermanos destruidos ante lo incomprensible. Mi madre petrificada de angustia, casi sin rostro, ahora que podía vivir más tranquila después de tantos años de sacrificios. Mis ojos y mi conciencia giraban insistentemente tanteando una hebra de luz, pero cuantas veces cerraba el círculo de mi búsqueda, más rebeldía me brotaba. Pero Dios no me abandonó. Después de esa agonía nacida de mi falta de fe, encendió en mi corazón la esperanza y el perdón. Fue el sábado 19 de abril. Una paz oceánica amaneció en mi espíritu
y vi que el Calvario quedaba a mis espaldas como una etapa dolorosa, pero no única y definitiva, como un momento en el que Dios pudo sembrar, como en la tierra lastimada por el arado, la alegría de la resurrección y del encuentro fraterno. Sin Dios nunca hubiera podido perdonar. Bueno, pueden seguir con este relato donde él después hace referencia al perdón y sin embargo a la necesidad de justicia, ¿no? Una cosa que no era un perdón romántico en el que pensaba Benito. Bueno, muchas otras cosas más pueden encontrar en el artículo que escribe Marcos, Reconstruyendo el Momento, y en esos escritos de Benito, que es este escrito en memoria al padre Dorniak, que él escribe a todo lo que fue su comunidad, una carta al padre José Juan del Col y una carta al doctor Santiago Berger Vila, que entre otras cosas era profesor en el Juan 23. Dos cositas para terminar de todo lo que podría decirse de Benito. Algunos pasajes del escrito de Heriberto, del hermano, que además escribe muy bien, pero algunas cositas sueltas que quienes conocimos a Benito nos harán recordar esa vivacidad. Dice de Benito, no había recibido en herencia la mansedumbre, sino más bien la fogosidad. A veces las contradicciones o la vehemencia de sus actitudes manifestaban la lucha interna entre la toma de decisiones que presentía urgente y los datos de una realidad eclesial que se demoraba en inútiles pausas. Pero no obstante sus turbulencias de carácter, Benito ha sido un testigo obcecado de la presencia de Dios entre los hombres, con un oído en el Evangelio y otro en el pueblo, como solía decir el obispo Angelelli, de quien Benito era amigo. Dios y el hombre fueron sus pasiones. Dios metido en un mundo de humanos desorientados, porque el mensaje de Cristo, prometido como esperanzada liberación, a menudo se les ofrecía como un anuncio demasiado remoto e indescifrable. En otro momento, en un mundo de cambios precipitados se exigen respuestas rápidas, que desde ya buscan ser equilibradas, creativas y comprometidas. No sirve repetir esquemas ya superados, la historia es cambio, no sirve el pilatismo, el compromiso es exigencia de la fe cristiana, aún a riesgo de equivocarse. Por el rumbo del compromiso y de la innovación anduvo Benito, como creyente y como cura, con su entusiasmo, con su talento, con su humildad, con su ingenuidad, con sus arrebatos, con su humor. Repartió simpatías y antipatías. Tuvo muchos y grandes amigos y no se privó de poderosos y temibles enemigos. Algo para nuestra época. Dice, por lo demás, no fue un cura sanador. No cautivó nuestro afecto con sorprendentes prodigios, sino simplemente con estar compartiendo nuestra vida, interesándose en ella, complicándose con nuestros problemas, arriesgando opinión en medio de amenazas y peligros y padeciendo el destierro para tener la garantía de seguir viviendo. Bueno, y el último párrafo dice, a pesar de su carácter impetuoso, era un tipo humilde, y glosando a Ladislao Boros, se podría decir de él que toleraba la oscuridad de nuestro mundo para transformarla pacientemente en luz. Se tomaba sus tiempos de silencio y de oración para encontrar la palabra justa que decir a los otros. Buscaba para sí la calma esencial para transmitirla a los demás. Admitía su indignidad y reconocía que en esto consistía la verdadera dignidad, pero sobre todo percibía en su frágil y tumultuosa existencia la experiencia fundamental de la gracia. Bueno, ahí está el libro. Yo concluyo con algo que está entre la anécdota y que pinta a Benito un poco de cuerpo entero, ¿no? Como se nota en sus escritos, y lo dice su hermano, Benito era un apasionado, y cuando él estaba al frente de algo o empeñándose en algo, él lo hacía con alma, vida y corazón. Por ahí di cuenta el hermano que incluso lo hacía muchas veces hasta descuidando su salud, ¿no? No puede decir
a lo mejor se pasaba de rosca. Lo que queda clarísimo es que Benito, si bien conocía el carácter relativo de las instituciones son instrumentos, sin embargo, cuando le tocaba vivirlo, podríamos decir metafóricamente que era un tipo que se ponía la camiseta de la institución. Y él lo hizo en el ISET de una forma tan literal que mandó a hacer estas camisetas que le regalaba a todos sus alumnos. A veces extrañamos vivir las cosas con la camiseta puesta que él tenía, pero diríamos que su memoria nos sigue invitando a seguir creyendo en un proyecto formativo y en un proyecto formativo compartido con nosotros. Muchas gracias.